¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la edición de viernes de su programa Sin Anestesia por el Diario Expreso. Hoy se eligió a la nueva fiscal de la Nación, me refiero a Delia Espinosa, y el congresista Américo Gonza, a quien tendremos en el programa, la ha cuestionado, ha dicho que es una caviar y que como primera labor tendrá que eliminar o cambiar este equipo especial Abajato, que no ha conseguido hasta ahora ni una condena, y lo que ha hecho es prácticamente vender al país, regalar el país con este acuerdo Vendepatria de colaboración. Para hablar con él al respecto, lo hemos convocado y se encuentra en línea con nosotros. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio que nos haces y por la invitación. ¿Qué tal? Congresista, ¿a usted qué le parece la designación de la fiscal Delia Espinosa como fiscal de la Nación? Eh, no nos sorprende, pero no había de dónde más elijan al fiscal de la nación. Fíjese que como 4 personas, o 5, no sé cuántos han elegido a la señora, pero a lo que voy es que como un número tan reducido de personas han elegido a la fiscal de la nación, nada más y Hace 2 años. nada más y nada menos que la institución que tiene que velar por primero, la legalidad, ¿no? Como manda el mandato constitucional, para combatir el crimen, para perseguir el delito. Entonces, por eso nosotros decimos en Perú Libre que estas altas autoridades tienen que ser elegidas por voto popular, como lo ha hecho Chile aquí, o como lo es en Estados Unidos hace muchos años. En la mayoría de estados allá en Norteamérica son elegidos por voto popular, para que tengan legitimidad y representatividad. Pero ¿no Pero sería ya, peligroso, congresista, que, por ejemplo, tengamos un juez que en campaña, porque tendría que haber una campaña para que él llegue a la magistratura, sea patrocinado por el narcotráfico, por las economías ilegales, por ejemplo? mire, este es un peligro, pero igual ahorita hemos visto, ¿no? Igual aquí todavía están más solapas. De repente Ujú. ahí un poco que van a estar más a la luz, van a salir más a la luz sus partes oscuras. Mire usted cómo le devolvieron barras de oro ilegal a unos señores que se ha Bueno, sí. destapado ahora con el caso de Chibolín, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, que no es porque sean de carrera o ahorita como quieren dar a entender, si el presidente de la República, el responsable de dirigir el destino de un país, es elegido por voto popular, ¿por qué no puede ser elegido los jueces supremos y los fiscales supremos, al menos por voto popular? Ahora bien, claro, que para eso se tendría que hacer pues de un requisitos previos entre abogados, digamos, ¿no? Una fiscalización también tremenda, ¿no? Sí, pero es que eso es parte de la democracia. De acuerdo. Y mire, por ejemplo, los colegios profesionales, ¿no? Eligen sus decanos de entre los médicos, los abogados de entre los abogados, los arquitectos dentro de los arquitectos, los ingenieros igual. Claro, no vas a elegir, pues, fiscal de la nación a un ingeniero, ¿no? Aunque hay médicos, ingenieros que son abogados también. Debería cumplir con requisitos. Claro, Parece que tenemos problemas con la conexión. Ah, regresado. Me parece que regresó. A ver, vamos con la entrevista. Sí, usted también criticaba que la justicia, que el sistema de administración de justicia liberaba delincuentes, es decir, la policía los capturaba y la justicia, el Poder Judicial o la Fiscalía los liberaba. lo vemos a diario, ¿no? Cómo la policía hace denodados esfuerzos por capturar las bandas criminales enteras y al día siguiente los vemos nuevamente en las calles. Porque si no fuera así, ¿cómo se explica que todos los días capturen a las bandas y sigan al día siguiente cometiendo delitos? Esto es porque al día siguiente, a los 2 días, los sueltan. Entonces ahí había que hacer un ajuste a las normas penales para que funcionen
y que realmente se condene a los culpables y no se tenga que estar dejando libres al día siguiente. Y esto pasa ¿por qué? Porque por los operadores de justicia, los jueces y fiscales, aquí en el Perú, no así en otros países, aquí en el Perú son los únicos servidores públicos que no tienen control, no, nadie los fiscaliza, o a lo que ellos deciden, amparándose en su autonomía, quieren que nadie les diga nada. Y el hecho de decir hay una instancia superior no quiere decir que vas a actuar o vas a hacer lo que se te viene en gana. La instancia superior no están para eso. Mire, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que bandas que fueron encontradas en búnker con armas de guerra, con trata de persona, con droga, sean liberadas diciendo que no hay pruebas? A una banda le encuentran con explosivos, con granadas. ¿Qué dice el fiscal? No hay pruebas. Al maldito Cris, un caso emblemático, lo encontraron con 5 pistolas en una moto lineal que utilizaba como fachada de delivery. Lo dejaron libre. Se fue por allá al día siguiente, le robó la moto lineal, su vehículo a un policía de tránsito. Lo dejaron libre. A los 2 días le robó su arma a un vigilante de un banco. Lo dejaron libre. A los pocos días mató a un sereno. ¿Cómo se explica eso? Porque simplemente la decisión del fiscal y de los jueces, amparándose en su autonomía, nadie quiere que lo cuestione. A ese fiscal y a ese juez que dejaron libre al maldito Cris, les han sancionado. No ha pasado nada. No ha pasado nada. En los otros campos profesionales, todo está parametrado, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe hacer. Un alcalde, un gerente, un funcionario, un directivo que tiene que tomar decisiones, que tiene que firmar documentos, lo piensa 1000 veces para firmar un documento, porque detrás de ellos está servir, que te inhabilita a veces está la fiscalía, no así entre ellos mismos, detrás de ellos está la Contraloría, detrás de ellos está el pueblo, la gente que te va a reclamar, que te exige, y detrás de un fiscal. Sí. ¿Quién está detrás de un fiscal? Que el sistema judicial se preocupa más por los derechos humanos de los criminales y se dedica a perseguir policías y militares? A ver, tenemos problemas con la conexión, a ver si regresamos. A ver, sí. A ver, retornamos en un segundo, por favor. Del discurso sí, de los derechos humanos. Dígame, repita, pero por favor, siempre buscando las fallas del Estado, ¿para qué? Para hacer un negocio. El día que no haya este discurso de derechos humanos, ellos se quedan sin un pretexto para recibir cooperación internacional, repita, para por favor, recibir dinero de las ONGs, de gobiernos extranjeros y de grupos de poder transnacionales. Ese es su pretexto. Entonces, no se preocupan por los derechos humanos de los millones de peruanos de bien, no se preocupan por los derechos humanos del policía, del militar, del rondero, de los serenos. Siempre se preocupan por los derechos humanos del delincuente. No los vemos defendiendo, por ejemplo, cuando un policía es acribillado por una banda criminal, por un sicario, pero sí lo vemos defendiendo al sicario que es abatido a mano de la policía. Se refiere Para ellos, el mundo al revés. Se refiere a los caviares. Eso es lo que nosotros, Perú Libre, hemos puesto en evidencia en estos últimos tiempos. Y claro, ellos no nos perdonan haberlos desenmascarado públicamente. Ahora todo el mundo ya sabemos qué es un caviar y qué es lo que hacen. Antes ellos estaban solapados. Se habían arrogado el discurso de la izquierda, cuando en el fondo ellos no son izquierda, son una facción de la derecha. Yo le digo la derecha con el mismo vestido, ¿no? Y lo decía Carlos Mariátegui en los años 20, 30. Yo le diría los fariseos de la política, ¿no? Donde él en un artículo dice: yo prefiero debatir con Lugones, un derechista, pero que es genuino, yo sé que es un enemigo genuino, y no con un fariseo o con esta democracia, socialdemocracia, que son los caviares actualmente, que no se saben qué son, no se definen. Acá en el Perú dice que son de centro. Cuando les conviene, están para la derecha, y cuando les conviene, están para la izquierda. Por eso, gane quien gane.
quien esté en el poder, ya sea derecha o izquierda, ellos siempre van a estar. Y viven del caos, ¿no? Viven del Claro, caos. Y son siempre doble. están allí. Están inquistados en las altas esferas de las instituciones estatales. Siempre los vamos a ver allí. Y creen que son los únicos que pueden estar dirigiendo las instituciones del Estado. Para ellos, encima tienen un carácter fascista. Si no eres de su grupo, simplemente eres inidóneo. Si no eres de su grupo, no estás calificado. Entonces, frente a eso, la propuesta de Perú Libre, la izquierda popular, ¿qué decimos nosotros? El pueblo se puede representar a sí mismo. No necesito que estos me representen a mí, que es lo que hacen los caviares. Los caviares le dicen al pueblo, pueblo, tú tienes derechos, pero tú no te representas, sino yo te represento porque yo soy el más capacitado que tú. Claro, son este grupo de la meritocracia, como dice el doctor Cerrón, que tienen grados en el extranjero, tienen estudios en las mejores universidades, pero eso no los hace unas personas con sentido de la justicia social. Simplemente velan por su propia esquina, por sus propios intereses, y nos han vendido el cuento pues todo este tiempo a los peruanos que ellos son la verdadera izquierda, ¿no? Congresista, una pregunta. Entonces, ellos al plegarse al pedido, que es válido, ¿no? ¿Sí me está escuchando? Sí, lo escucho. ¿Me escucha usted? Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Sí lo escucha? ¿Usted me escucha? No. Hagamos un corte y regresamos en breve. Parece que no se escuchaba, pero ha hecho usted un buen análisis de lo que son los caviares. Ahora, yo le preguntaba, ¿los caviares se plegan a esta movilización en contra de la lucha ciudadana, en contra, perdón, de la inseguridad ciudadana, en contra de la criminalidad, porque les importa realmente la criminalidad o porque quieren poner un Sagasti 2? No, no les interesa realmente luchar contra la criminalidad, sino que ellos quieren poner a su presidente, ¿no? Como lo hicieron con Sagasti. Y eso es tan evidente que ellos tienen años en el ejercicio de estas artes de la mentira, entonces son especialistas en hacer creer a la población, en manipular a la población, y tienen una gama de medios que utilizan como portavoces o como plataforma. Entonces, lo que hemos visto en los últimos días respecto a la marcha de los transportistas no es pues una lucha genuina por la seguridad ciudadana, porque cuando yo he impulsado proyectos acá en el Congreso para combatir la criminalidad, fortalecer la seguridad ciudadana, por ejemplo, para darle equipamiento a los serenos, ellos se opusieron. Cuando yo he propuesto la expulsión de extranjeros ilegales, que son los verdaderos responsables Las cosas como son. de aumentar. De acuerdo, Sí, sí. ya le decía, ¿no? En el Congreso se opusieron cuando yo propuse la expulsión de extranjeros ilegales. Se opusieron cuando yo propuse que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles, que cuiden las fronteras. Se opusieron cuando yo propuse que los presos trabajen. Se opusieron a la ley de la legítima defensa para proteger a los ciudadanos del común
que tienen que cuidar su integridad, la de su familia, y si se ven afectadas o amenazados, pueden ellos enfrentarse al delincuente sin temor a ir presos. Como debería Todas ser estas en este medidas, país, ¿no? por Como supuesto, debería ser. ellos Congresista, siempre sí, votaron, ellos a todas estas propuestas votaron en contra. Los caviares que están en el Congreso, a Dios, a gracias, son pocos, por eso se ha podido pero conseguir hacen algunas bulla, normas. ¿no? Pero hacen bulla Eso, y tienen sus pero medios, ¿no? hacen bulla, pues, hacen Quería, bulla quería y engañan preguntarte a la sobre, población, claro, y manipulan a la población. han engañado con la ley de crimen organizado, porque lo único que buscaba esta ley es que el procesado, el investigado, porque es investigado, tenga solamente el derecho a la defensa, ¿no? Básicamente era eso. Eso es en grandes rasgos lo que ha pasado. Y han hecho creer como que si hubiera una ley nueva, cuando es una ley que tiene 24 años. Y han mentido descaradamente diciendo primero que porque si a una investigación no la puedes catalogar como organización criminal, vas a dejar impune al que comete el delito, cuando no es así. No, que Existen otras figuras penales. no todo puede ser organización criminal, congresista, ¿no? Tres personas juntas no es una organización criminal, tiene que tener diferentes funciones, estar alrededor del tiempo Claro, comunicando, ¿no? Porque si todo es una organización por criminal, nada supuesto, es. nada es, pues en todo caso tendríamos que eliminar el Código Penal que tiene casi 500 artículos y poner un solo artículo, ¿no? Cadena perpetua para todo delito. El que se roba una gallina, cadena perpetua. El que mata, cadena perpetua. El sicario, cadena perpetua. El que roba un celular, cadena perpetua. Y esa no es la idea. El ¿Y para derecho, qué es lo que quieren, congresistas? Seguir persiguiendo a los partidos políticos, a los contrarios. claro, una de sus aristas es esa, ¿no? Otra de las aristas es perseguir a los luchadores, a los que quieren cambiar el sistema. Otra de las aristas es criminalizar la función pública también. Ahorita usted ve muchas obras paralizadas, es porque a veces los gerentes, tienen miedo a firmar un documento porque detrás de ellos hay toda una gama de gente, la fiscalía, el, no sé qué más han inventado. Entonces, simplemente hay un temor a firmar un documento porque si no te vas hasta preso y hasta que te investigan por organización criminal, 6 a 9 años en la cárcel, después te dicen eres inocente y ya te malograron la vida. Entonces, ellos viven de eso, pero ellos, la misma logia, no se investigan. Ellos se cuidan, ellos se protegen. Un caso ejemplar es eso, lo que pasa en Odebrecht, que 8 años Odebrecht, no hay ni un solo preso de Odebrecht, cuando mismo Odebrecht, el señor Barata ha reconocido cometer delitos, ha reconocido que cometió coimas, que hizo coimas. ¿Y dónde están? Más bien han permitido que el Estado peruano a Odebrecht le pague más bien, en vez de que Odebrecht pague al Perú por la reparación Por la venta civil. de Chacya, por ejemplo, ¿no? Y en este acuerdo se pacta una reparación civil de 610 millones de soles, que es ínfima, es una BICO que solamente Odebrecht admite delito en 4 proyectos. Esa es traición a la patria, congresista. Esa es traición a la patria, por supuesto. Esos fiscales deben estar fusilados. Y al final, supuestamente Odebrecht, Barata iba a dilatar a los corruptos peruanos y no hay ningún preso. Y Odebrecht está inclusive denunciando ahora por más dinero al Perú en las Por el cortes gasoducto, ¿no? internacionales, Por el gasoducto. por el gasoducto. Sí. Mire, entonces, retomando un poco este tema último que está pues ahorita en el ambiente en debate. ¿Cómo han mentido descaradamente diciendo que ahora los allanamientos no se van a poder hacer porque ahora están impedidos, se tienen que avisar? No está Este tipo impedido. de, este tipo de, la misma ley señala que este tipo de allanamientos del cual se está tratando es allanamientos que son diferentes a los de la flagrancia. Los allanamientos en flagrancia tienen su propia normativa. De acuerdo, sí. Este allanamiento es en casos de investigaciones que están en curso, que están formalizadas, allanamientos que son autorizados por un juez. Los allanamientos en flagrancia, la policía entra sin necesidad de juez ni de fiscal, atrapa del cogote al delincuente y lo mete a la cárcel. ¿No? Es flagrancia. Pero aquí le han metido todo y se aprovechan pues de que la gente tampoco tiene que conocer el derecho y sobre todo el penal, ¿no? Entonces le han hecho creer. Pero Congresista, además, la mejor sí, forma de entender esta norma es que
la fiscalía y la policía deben llegar con un defensor público. Así de fácil, ¿no? Exacto, exacto. Pero esta gente que ha utilizado, ha pervertido el sistema de justicia. Primero, para dejar libre, para canjear la libertad de los verdaderos responsables a cambio de perseguir a inocentes. Llenan sus cifras en las cárceles, pero no son los verdaderos responsables del crimen organizado. Si no, estuvieran el Tren de Aragua todo preso, pues si la policía lo captura. Porque, ¿por qué entonces la criminalidad ha aumentado? Pero mire, vamos un poco a la raíz de estas leyes que han sido modificadas. La ley 3208 no es una nueva ley, tampoco es una ley que reemplace a una ley anterior. Es simplemente la modificación de una ley, la 27379, que tiene 24 años, o sea, una ley que tenía desde el 2000, y la modificación a otro artículo de la ley 30077, ley del crimen organizado, que es de 2013 y que ahora tiene 12 años de vigencia. En todo este tiempo que ha aumentado el crimen, estas leyes han estado en vigencia. Claro, si no, no habría crimen. Si estas leyes hubieran sido adecuadas, claro, Sentido si estas común. leyes hubieran sido adecuadas para combatir el crimen, sentido común, el crimen hubiera disminuido, más bien el crimen ha aumentado con esta ley. Por Pero eso ¿por que qué ha nosotros aumentado? Porque consideramos, los después de un caviares, estudio, ¿por qué ha aumentado? Porque los caviares, a través de décadas, permitieron la entrada indiscriminada de venezolanos. Hay que decir las cosas como son, ¿no? eso, allí empieza el verdadero problema. Y fíjese usted, lo que usted señala es lógico, razonable. No necesita ser ingeniero espacial para llegar a esa conclusión. Si todo este tiempo el crimen ha aumentado, es porque estas leyes no han estado funcionando. Entonces, estas modificaciones tienen el sentido de perfeccionar, de mejorar. Pero además, como usted muy bien lo señala, estos mismos que han atacado ferozmente estas modificaciones son los responsables de haber permitido la migración descontrolada de extranjeros al Perú, sobre todo de venezolanos. Hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Quiénes han salido a criticar estas modificaciones? El señor Dino Costa, que fue ministro De del PPK. Interior con el señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor Basombrío, que fue ministro del Interior con el señor PPK, donde empezó esta migración descontrolada, donde se acuerda usted que salió a decir al señor Kuczynski que vengan venezolanos, acá le damos todo. No solucionan ni siquiera los problemas para los propios peruanos y se hace el buenito con extranjeros. Ahora bien, pero ¿qué estuvo detrás de todo esto? Ahora, hace pocos días, ¿no? Ha salido el caso del señor Andrés Hurtado Chibolín, donde él mismo declara, antes de ser detenido, en otro medio de comunicación, dijo que él hizo campaña para los venezolanos, que hizo el PTP para los venezolanos, o sea, el permiso temporal de trabajo, conjuntamente con la señora Roxana del Águila, en el tiempo del señor Pedro Pablo Kuczynski. Esta señora, Roxana del Águila, era superintendente de migraciones. En vez de poner los requisitos, los candados y asegurarse de que no ingresen al Perú personas de mal vivir, hicieron campaña más bien para que ingresen todos. Esta campaña la hicieron gratis. Obviamente que no, el señor Andrés Hurtado Chibolín no hacía nada gratis. ¿Quién pagó estas campañas? Un espacio de publicidad en televisión cuesta millones. Hubieron ONGs. Es otro elemento para determinar el rol de los caviares y su conformación, que viven de las ONGs. Yo ya, Entonces, sí, y sí, para ir terminando, quería preguntarle, ¿por qué Perú Libre se opone a que los policías y militares que cometan excesos durante los estados de emergencia sean sometidos o justiciados en el fuero militar policial? no nos hemos opuesto. Este fue una iniciativa que quisieron incluir justamente en las modificaciones que se volvieron a hacer a De la criminalización, ley, a estas leyes, sí, claro, o de criminalidad sistemática. inclusive quisieron ponerla aquí en el tema de criminalidad sistemática, ¿no? Pero creíamos que debería ser estudiado en otro proyecto con mayor detenimiento, porque ya estaban
muy entrampado, muy manoseado este tema. Por eso que ahora la fórmula, como ha salido, tiene mucho cuestionamiento por la premura que se quería hacer. Mire, el derecho penal es tan potente que tiene que, cada norma, cada artículo tiene que ser bien estudiado, porque yo que he dirigido la Comisión de Justicia en dos periodos, he podido observar que si bien es cierto, las modificaciones son buenas, pero tienen que ser un estudio integral. Y por ahí hemos encontrado, por ejemplo, penas que son, no son de mucha gravedad, que tienen más pena que delitos más graves. Entonces, uno de los principios del derecho penal es la gradualidad, ¿no? Por ejemplo, el que roba deja herido a la víctima. No puede tener más años de cárcel que mata, ¿no? Porque si no, el choro va a decir, el delincuente va a decir, Mejor mato, mejor lo ¿no? mato, porque tiene menos años de cárcel, mejor mato. Entonces, eso hay que ver. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos, bueno, hagamos en otro lado, porque tampoco es justicia que te condenen en un fuero y que te condenen en doble fuero, ¿no? Quería preguntarle, sí, quería preguntarle para terminar, ¿cómo hacer para que los policías no tengan miedo o no terminen en la cárcel por abatir a un delincuente? Mire, yo he peleado bastante por empoderar a la policía. La ley de la legítima defensa que le comenté hace un momento, si bien es cierto, no fueron proyectos míos, pero yo los puse a debate en la Comisión de Justicia, nadie lo quería hacer y lo defendí, y es una ley. Yo he propuesto, por ejemplo, que la policía tenga abogado de oficio cuando es denunciado por el delincuente y no ahorita al quien le dan el abogado es el delincuente y el policía tiene que pagarse su No lo propio tiene. abogado. Entonces, frente a esto, tenemos que proteger a nuestra policía y no proteger, que es a diferencia de los caviares que más se preocupan de los derechos humanos del delincuente y no del policía. Porque cuando, acuérdese usted, como algunos opinólogos en la televisión lloraban cuando la policía abatió al maldito Chris. Ya sabe a quién me refiero, ¿no? O, Y ahora están llorando por el policía que le disparó en la pierna a un delincuente, que tenía un sí, machete, ¿no? sí, sí, no, ellos son así, ¿no? ¿Y sabe qué? Y ahora se quieren embanderar diciendo que están luchando contra la delincuencia y, 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 a, y a Américo Gonza que ha presentado y se ha encarado públicamente. Yo le voy a compartir los videos cuando acá en el Congreso, por ejemplo, la señora Susel Paredes me dijo que era xenófobo cuando yo estaba impulsando la expulsión de extranjeros, la señora Ruth Luque igual, Sigrid Bazán igual. Ilegales, que quede claro, ¿no? Sí, sí. Mire, ¿no? Y ahora, ¿cómo le dan la vuelta a las cosas? Que son especialistas en la trama, ¿no? En la retórica. ¿Usted Pero cree, sí, que quería reiterar la pregunta antes de terminar, ¿usted cree que el sistema judicial peruano está infectado por los caviares y por eso favorece a los delincuentes en desmedro de las víctimas, en desmedro de la ciudadanía y persigue a militares y policías? efectivamente, no me queda duda de eso. Entonces, ellos han pervertido el sistema de justicia, lo han instrumentalizado para que no haya justicia. Porque, fíjese usted, por un lado, utilizan estos vacíos legales, por eso les ha dolido tanto, porque este vacío legal que habían, estas modificaciones que se hicieron a estas normas, que tienen varios años, como ya le expliqué, y que la norma tiene que ir adecuándose a los nuevos tiempos, es un principio natural, ¿no? Mira, el Código Penal tiene del 91, 33 años, otra ley que tiene de 20 años, 24 años, otra ley que tiene 13 años. Necesitaban adecuarse a los nuevos tiempos y ir perfeccionándose, de repente vacíos por ahí que habían, y eso es lo que hemos hecho, porque además han hecho un negociado con este discurso de combatir la criminalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estar libre este tipo penal de la organización criminal, querían meter hasta que el debe, hasta el irresponsable que debe por alimentos, eran capaces de meterlo como organización criminal. Yo Claro, no digo que todo era, como reitero, ya, todo era y cuando pero todo es, nada es, ¿no? nada de eso. Pero ¿cuál es el tema de fondo ahí? Son clientes, abogados, estudios de jurídicos. Ellos meten a las personas a una carpeta fiscal y de ahí te recomiendan sus abogados. IDL. ¿Por qué IDL defiende tanto esto? Porque IDL es una ONG que funciona también como estudio jurídico y vemos que muchos de estos abogados de IDL capacitan a jueces y fiscales donde ellos mismos litigan y son los que han saltado hasta el techo.
Y recuérdate que esta gente que yo le digo responsable de haber permitido la migración, que han estado copando el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, tienen relación directa con IDL. Muchos de estos trabajan para IDL. Entonces lo que han hecho también es un negocio redondo. Por eso no quiere... Un segundo por con eso esta. Sí, lo que está diciendo es, porque lo que está diciendo es realmente grave. Entonces, los caviares te meten preso y luego te recomiendan a sus abogados o te ponen a sus abogados para que ellos te libren, te saquen. te libran. Sí, ellos te libran. Con eso, si tú no contratas a su abogado, te meten preso o te hunden más. Está en el manual de la DIVIAT. Acuérdese que la DIVIAT la crearon en el 2017-18, los mismos que permitieron la migración descontrolada y los mismos que crearon esta unidad especial de la policía para que apoye a los fiscales que investigan el crimen organizado. Entonces crearon una policía política, yo le llamo la Gestapo, para perseguir no al criminal, porque si no el Tren de Aragua no existiera, si fueran tan Claro, sino los políticos contrarios a la caviarada. contrarios a lo que piensan como ellos, ¿no? Porque, congresista, no existe una organización criminal Chalinas Verdes. Villarán no es ninguna cabecilla de organización criminal, ¿no? ¿O sí? Por ejemplo, a ella nunca la he escuchado que le dicen ellos, ¿no? Porque ella es una de ese grupo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? A cualquier persona, por eso cuando nosotros hemos consignado en esta modificación también los criterios para que no todo delito, sino sean los delitos graves, hechos de sangre, tráfico de droga, minería ilegal, sicariato, extorsión, se catalogue porque se supone que son organizaciones peligrosas, no cualquier delito, no el deudor alimentario, pues es un irresponsable, sí, pero no es un peligroso. Ellos con esto, y además, cuando hablo de órganos de inteligencia como la DIVIAT, ya el mismo ministro del Interior actual ha salido a decir cómo gastaban dinero por millones en partidas secretas, malgastaban, no pudieron justificar en un mes 100,000 soles, tenían declaraciones juradas duplicadas, informantes falsos. ¿Por qué? Porque esta ley, además hay un punto importante que hay que tener en cuenta. Estas normas que se han modificado son leyes procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que te señalan una forma de investigar, no te señalan la pena del delito. La pena del delito ya está en el Código Penal, ¿no? Donde dice el tráfico de influencia, tantos años de cárcel, narcotráfico, tantos años, sicaria, tantos años. La ley de organización criminal y la otra ley limitativa de derecho, la ley 27379, te señalan prerrogativas adicionales, como su nombre lo dice, limitativas de derechos para investigar a organizaciones que se supone que por su naturaleza son peligrosas, donde tienes que chuponear sus teléfonos, donde tienes que hacer seguimiento, donde tienes que pagar informantes, donde tienes que tener colaboradores eficaces. Todo eso finalmente necesitan recursos, dinero, que al ser partidas secretas de inteligencia no son fiscalizadas. Por eso allí han hecho su negocio. Y cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Ahora, en vez de llevar clientes a IDL, mejor llama a los abogados del Estado. Se les acaba su negocio por un lado. Y ahora, como ya no puedes poner a cualquier caso por organización criminal, ya no vas a tener por meter a todo el mundo, ¿no? Entonces vas a estar más restringido, más regulado. Menos clientes. Clientes, eso es. Porque fíjese usted, nosotros hemos hecho un estudio, ahorita la Fiscalía tiene casi 1,5 millones de carpetas fiscales. 500,000 son por organización criminal. O sea, no digo que no hay el crimen, ¿no? Hay que No todo puede ser, hay sentido común, no todo es una organización criminal. Claro, ya, pero ¿sabe cuántos presos se van al año por estos delitos, por crimen organizado? 10, 12 al año. Y el resto se cae en el camino, pues. Por eso, estos vacíos les ha permitido a esta mafia caviar dos cosas. O dejar libre al responsable, porque como no tienen control, pues devuelven el oro, dejan libre a las bandas que encuentran con armas, investigan al policía porque dice que maltrató al delincuente cuando lo capturó. Y por otro lado, como este vacío también les permite o perseguir al inocente. Por eso que no quieren que haya la presencia de un tercero, que es el abogado de oficio, porque se les va a malograr el negocio. Y por eso no quieren que se determine
con más precisión cuando estamos frente a una organización criminal, porque va a haber menos ingresos para ellos, menos partidas secretas para pagar informantes, entre comillas. Muy Lo claro, que ya congresista. Para terminar, porque se nos acabó el tiempo, hemos cumplido un año y Cerrón no aparece. ¿Por qué usted está a favor de que no responda a la justicia? él está respondiendo a la justicia. Él tiene sus Justicia. abogados que se personan a los procesos, responde. Él está esperando un pronunciamiento de la Corte Suprema, una casación, y está esperando también una decisión del Tribunal Constitucional. Él está ¿Está en el Perú? respondiendo. ¿Está en el Perú o ya no? Él ha dicho que está en el Perú, él en sus redes sociales ha dicho que está en el Perú. Y sigue muy de cerca el contexto político y social. Bueno, ya hemos demostrado en una entrevista que una persona de derecha e izquierda puede hablar y podemos llegar a acuerdos mínimos que es necesario en una democracia, ¿no? Por supuesto, hay cosas que son comunes a todos, ¿no? ¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de que el Perú crezca, que avancemos en O que un educación, policía pueda abatir delincuentes o que un acabar policía preso. pueda, claro, o que un policía o un ciudadano del común pueda abatir al delincuente que te quiere hacer daño a ti o a tu familia? Eso, ¿quién puede sostener eso? Excepto pues gente que le gusta vivir del caos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, congresista. Esperemos tenerlo en otra oportunidad y con más tranquilidad. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Bendiciones. Ok, amigos, disculpen por los problemas de conectividad, pero usted sabe cómo suceden las cosas. Nos vemos el lunes y ya sabe, no se puede catalogar todo como organización criminal, de lo contrario, nada es organización criminal. Nos vemos el lunes.